Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México, 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 México. Ministerio Embajadores te invita a sus conferencias con el pastor Nets Gómez el día 12 de abril a las 7 p.m. Entrada libre con temas de interés para la familia como la iglesia y la educación. Y el día 13 de abril a las 6 de la tarde con registro, cena conferencia con temas para la pareja. Para mayores informes visita su página en Facebook m.embajadores o al teléfono en Tijuana 664-742-5225, ubicados en calle Mar Bermejo número 26, Garita de Otay en Tijuana. Informes en Facebook m.embajadores. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Conquista 2019. Viernes 5 y sábado 6 de abril. Grupo Unidad, La Arena, frente a las Torres de Aguacaliente. Conferencistas: Ray Alonso, Andrés Rodríguez, Israel Barreto y Jorge Amezcua. Banda Virtud de Ser. Los Hijos del Santo. Difíciles son los tiempos que estamos por vivir, que no flaque tu fe, hermano. Y Banda Conquistadores. Viernes 5 y sábado 6 de abril. Adquiere tus accesos llamando al 664-399-9717 o búscanos en Facebook como Conquistadores MX. Conquista 2019. Vive la experiencia. Mientras en otras partes hablan bla 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 bla. En Conexión FM, más música. En este momento, aquí en Conexión FM, Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive presenta el programa Ministerios Unidos a través de la intercesión, siempre compartiendo el mensaje de la sabiduría de Dios. Y aquí iniciamos. Dios me lo siga bendiciendo. Lo saluda su hermano y amigo Carlos Parga. Gracias a Dios y de antemano a cada uno de ustedes que me han permitido entrar a su hogar por medio de este medio, válgame la redundancia, y esperamos que primeramente Dios sea de bendición para su vida. ¿Dónde están los verdaderos profetas? Ese es el tema que quiero compartir ahora con ustedes, con la ayuda, claro, de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesita el pueblo de Dios escuchar su voz? Qué bien nos hace cuando Dios habla a nuestro corazón, algunas veces con palabras de aliento o amonestación, y otras veces con palabra de misericordia, gracia y amor. Sin duda, el que Dios habla al hombre es un don muy especial, un don sin medida, un gran privilegio. Sin embargo, observo dos grandes problemas, dos extremos con una misma solución. Ambos reclaman ser la voz de Dios autoritaria, sin serlo, causando, claro, mucho daño. El primero lo constituyen los evangelistas, pastores, maestros, etcétera, que se han fosilizado. Repiten lo que han aprendido años atrás, verdad, pero sin vida. Vino viejo en odres viejos de buen sabor. Todo esto es cómodo para ellos y para los que lo escuchan, porque el molde
ya ha sido formado para que cada parte encaje perfectamente alrededor de ellos. Las personas de buena posición o prestigio social se sienten seguros y alentados, convencidos de que están en lo acertado. Crecen en doctrina, pero no en vida. Saben las respuestas correctas, pero su carácter no ha cambiado. Conocen la definición de la gracia, pero no la han experimentado. Viven en el pasado. El segundo es el extremo opuesto, ni más ni menos peligroso. Son los pastores y profetas de la nueva ola, donde lo viejo ya no sirve y hay que hacer todo nuevo. Interpretan la Biblia en una forma tan dinámica que siempre dice exactamente lo que ellos necesitan que diga en el momento apropiado. De fósiles, pues no tienen nada, porque cada día ellos, según ellos, amanecen con una nueva visión, una nueva unción o enseñanza. Cada mensaje es un show de creatividad única y exclusiva. Claro, su popularidad crece porque saben decir a cada persona exactamente lo que les agrada y corresponden a los anhelos a su alcance y claro manejo. No denuncian el pecado del pueblo evangélico o de los gobernantes, sino que se aprovechan de esto para sus propios intereses. Sus únicas denuncias, es lo que dice aquí la Escritura, sus únicas denuncias son para aquellos que critican su ministerio, su falta de fundamento bíblico y, claro, su ética. Qué bien profetizan, cómo prometen las bendiciones de Dios, pero cuando no se cumplen, siempre la culpa o el pecado no es de ellos, es de otros. Lógicamente, no es popular llamar al arrepentimiento cuando uno desea tener participación política o una mega iglesia. El lema de muchos es ser amigo del mundo, pero para lograr que el mundo llegue a ser amigo de Dios. Parecen tener miedo lo que se presentan a Dios como realmente es. No tendrían muchos amigos. Lo notable es que ninguno de los dos extremos produce personas auténticamente espirituales. Los dos ayudan a que sean religiosos, pero no transformados, que no han nacido de nuevo. Los dos producen autosatisfacción, orgullo y claro, menosprecio de los demás, pero no misericordia, mansedumbre ni obediencia al Dios vivo. La solución para los dos extremos, como también para cada uno de nosotros, se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, que nos dice, verso 22, que dice así: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Solamente al encontrarnos a solas con Dios, podemos encontrar lo que Él está queriendo decirnos y decir a su pueblo. El hombre propone y Dios dispone. Es un dicho popular muy útil en este caso. Necesitamos proponernos, escuchar a Dios en la palabra y dejar que Él, solamente Él se disponga a enseñarnos. Y claro, nosotros estar dispuestos a ser enseñados. Necesitamos estar dispuestos para que Él pueda depositar su enseñanza en nuestro corazón. Si una persona está dispuesta a sentarse a los pies, ¿verdad?, de las Escrituras, como María se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de nuestro... Entonces, Jesús mismo, la palabra, ¿verdad?, puede ser muy fructífera en nuestro corazón, en nuestro espíritu. George Mueller, el pastor de la fe, que alimentó a cientos de niños sin pedir ni un solo centavo, pasaba horas arrodillando,
Y no solamente leyendo la palabra de Dios, como dice en Juan 5:39, también escudriñando la palabra de Dios, porque me parece que en ella encontraréis, dice ahí la Escritura, la vida eterna, ¿verdad? Meditando, estudiando la palabra. ¿Para qué? Para que Dios pudiera, ¿verdad?, formar su mensaje en ese vaso, en ese instrumento de George Mueller. Pero hoy en día se cumple la profecía de Daniel. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, y muchos de mis consiervos, claro, corren de aquí para allá. Y nunca a veces tomamos tiempo para estar en silencio, para estar a solas con Dios. Claro, sabemos que tenemos ese grande privilegio, que somos el templo hechos no por manos de hombre, sino por las manos de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, ¿qué no sabéis que vosotros sois templo donde mora el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. El escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios. Así es que, y nunca vamos a tomar tiempo, tenemos que tomar tiempo, ¿verdad?, para estar en silencio con el Señor, para estar a solas con el Señor de señores y Rey de reyes, Jesús de Nazaret. Así es que crecen en ciencia, pero no han tenido tiempo de sentarse a los pies de Jesús. Las estrategias y, claro, los planes modernos no incluyen en sus pasos el estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado en el púlpito de esa falta de escuchar a Dios? Algunos repiten lo escuchado de hace años y otros fabrican lo que nunca ha sido oído. No hay duda de que el show de un músico popular va a atraer más personas que un buen museo, y en la misma forma el pastor de la nueva onda va a ser más popular que el pastor que ofrece el tour o recorrido del museo teológico. Pero los dos están equivocados. Los dos producen religiosidad sin relación con el Dios vivo. Dios habla a través de lo que habló y hace a través de lo que Él hizo. Esta realidad nos presenta un desafío grande y hermoso. Dios, el eterno presente, hace que sus palabras y hechos pasados sean presentes y poderosos. Nos toca entonces a cada uno de nosotros escuchar y hacer por medio de un ser eterno, que es el Señor de señores y Rey de reyes. No debemos de transformarnos ni en un museo, ni en un show de novedades, sino en oyentes atentos al Dios eterno y dar claramente su mensaje a su pueblo. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Quiero compartir con ustedes también otro mensaje que lleva por título los milagros de Jesús. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Los milagros han tenido un rol extraño en la historia del cristianismo, proveyendo ocasionalmente una buena razón para la fe y otras veces dando motivos a la incredulidad. El historiador Eduardo Gibbon, por ejemplo, mencionó los poderes milagrosos atribuidos a la iglesia primitiva como uno de los 5 razones del crecimiento fenomenal del cristianismo. En el Imperio Romano, por otro lado, los reformadores protestantes dieron poca importancia a los milagros, de los que a su parecer había abusado la iglesia popular. En una ocasión, Martín Lutero declaró: el tiempo de los milagros ha pasado. Hasta ahora, nuestro siglo, dominado por la ciencia, había encontrado poco lugar para los milagros. Repentinamente, las revistas populares publican artículos en su primera página sobre milagros de sanidad documentados. En un cambio repentino, las personas que no podrían soportar los milagros de la Biblia demuestran ahora un interés intenso en milagros que los ayuden. Mientras estaban leyendo sobre la vida de Jesús,
me dediqué a estudiar todos los relatos de milagros de los evangelios, tratando de identificar tendencias. Las observaciones que a continuación voy a decirles de ninguna manera constituyen una filosofía de los milagros. Hago la aclaración. Primero, los evangelios nos informan de unas 3 docenas de milagros, algunas de sanidad grupal. Aparte, Juan nos dice que Jesús hizo muchos otros milagros que no fueron registrados. Aunque los milagros impresionaron mucho a quienes lo presenciaron, afectaron a un grupo relativamente limitado de personas que vivían en un pequeño rincón del mundo. Ningún europeo, ningún asiático fue afectado por el toque sanador de Jesús. Claramente Jesús no vino a solucionar el problema del dolor. Eso no fue su principal propósito, aunque también se preocupaba por eso. En segundo lugar, Jesús resistía los milagros a pedido para probarse a sí mismo, aun cuando tuvo oportunidades espléndidas de hacerlo ante Herodes, con Satanás en el desierto y en respuesta a las autoridades religiosas. Amonestó con severidad a quienes pedían un milagro, llamándolos una generación malvada y adúltera. Tercero, Jesús muchas veces trataba de que sus milagros fueran secretos, ordenando a las personas que no dijeran a nadie lo que había sucedido, lo que había pasado. Parecía desconfiar de la clase de fe que los milagros podían producir, como la atracción que produce un espectáculo o la magia, no en el tipo compromiso sacrificado de por vida que él requería. Cuarto, los milagros espectaculares producían distancias, no intimidad. Por ejemplo, cuando Jesús calmó la tormenta en el lago, sus propios discípulos le tuvieron miedo, se aterrorizaron. Es posible que esto explique por qué interfería con la naturaleza tan raramente, muy poco. Quinto, la gente en los tiempos de Jesús no creían en los milagros con más facilidad que como hoy en nuestros tiempos. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, vemos que los fariseos hicieron una investigación formal para refutar la historia del hombre ciego. Más sorprendentemente, a unos soldados romanos que fueron testigos del mayor milagro que fue la resurrección, no experimentaron ninguna transformación alguna en sus corazones, sino que modificaron su historia a cambio de ¿qué? De dinero. Sexto, la mayoría de los milagros, sanidad, fueron el resultado, claro, de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo conmovía profundamente ver sufrir a otros. Sin embargo, varias veces Jesús se retiraba de las multitudes que le pedían cada vez más milagro. Séptimo, Jesús tenía más interés en los milagros espirituales que en los físicos. La escena en que el paralítico es bajado desde el techo es un claro ejemplo. ¿Qué es más fácil?, preguntó Jesús. ¿Decirle al paralítico, tus pecados te han sido perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? El ministerio completo de Jesús nos da la respuesta. La sanidad física era mucho más fácil. El perdón de los pecados requiere un acto de la voluntad de parte de quien lo recibe. Jesús nunca encontró una enfermedad que no pudiera sanar, un defecto de nacimiento que no pudiera corregir, un demonio que no pudiera echarlo fuera, pero sí encontró muchos incrédulos y a pecadores que no quisieron, ¿verdad?, aceptar a Jesús. Muchos ministerios han sido fundados para concentrarse en los milagros físicos, pero sé de muy pocas organizaciones para combatir pecados como el legalismo y el orgullo, el deseo sensual, la avaricia, la rebeldía, etc. Estos no son demonios, es el fruto de la carne, así nos dice en Gálatas 5, pues ahora se mencionan más los dones que los frutos. Octavo, aunque no solucionaron todos los problemas,
Los milagros de Jesús constituyeron una señal de cómo el mundo debía de ser, algún día sería. Eran simultáneamente un recuerdo del mundo antes de la caída y una visión del futuro. No se puede decir que la sanidad de los enfermos vaya contra la naturaleza, ya que la enfermedad que fue sanada iba contra la verdadera naturaleza del hombre. La enfermedad es lo anormal, no la salud. La sanidad es la restauración del orden primitivo. 9. Jesús no hizo milagros para recaudar dinero, aumentar su fama o protegerse, a diferencia de otros hacedores de milagros. No trató de aumentar el misterio ni la sensación de maravilla, ni intentó apelar al sentido de la magia. Y aunque sus discípulos se lo pidieron, nunca hizo milagros para vengarse. Y por último, el 10, Jesús también hizo milagros para establecer sus credenciales, es decir, para que cuando declarara quién era, tuviera alguna evidencia. Juan 10:38 nos dice, aunque no me creáis a mí, cread a las obras para que la conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oro para los que sigan sucediendo y que sigan los milagros. Es una respuesta humana instintiva cuando las cosas van mal. Sin embargo, cuando más estudio la vida de Jesús, más han cambiado mis oraciones. Ahora, oro siempre y cuando sea dentro de su voluntad, no en la voluntad mía, porque Él es soberano. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No es cuando nosotros queramos ser sanos, sino es lo que Dios quiere hacer, donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y si Él quiere. Eso se llama la soberanía de Dios. Espero haberme explicado, mi querido oyente, televidente, y que haya sido de bendición estos mensajes para solamente la honra y la gloria de Dios, que Él nos da sabiduría y conocimiento para seguir adelante, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios me lo siga bendiciendo. Hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió a 1, 2, 3. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México. Ministerio Embajadores te invita a sus conferencias con el pastor Nets Gómez el día 12 de abril a las 7 p.m. Entrada libre con temas de interés para la familia como la iglesia y la educación. Y el día 13 de abril a las 6 de la tarde con registro. Cena conferencia con temas para la pareja. Para mayores informes visita su página en Facebook m.embajadores o al teléfono en Tijuana 664-742-5225. Ubicados en calle Mar Bermejo número 26, Garita de Otay en Tijuana. Informes en Facebook m.embajadores. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Conquista 2019. Viernes 5 y sábado 6 de abril. Grupo Unidad, La Arena, frente a las Torres de Aguacaliente. Conferencistas: Ray Alonso, Andrés Rodríguez, Israel Barreto y Jorge Amezcua. Banda Virtud de Ser. Los Hijos del Santo.
difícil son los tiempos que estamos por vivir, que no flaque tu fe, hermano. Y Banda Conquistadores. Viernes 5 y sábado 6 de abril. Adquiere tus accesos llamando al 664-399-9717 o búscanos en Facebook como Conquistadores MX. Conquista 2019. Vive la experiencia. Conexión FM, generando su señal a través de www.conexionfm.com desde Tijuana, Baja California, México. Dios nos siga bendiciendo. Quiero compartir con ustedes otro tema que titulé 10 razones por lo que estamos confundidos. Muchos hemos estado escuchando y viendo cosas raras que suceden dentro de las iglesias, dentro cristianas, dentro del pueblo de Dios al cual pertenecemos. La idea es que analicemos estos puntos para que cada uno aporte lo que esté a su alcance y podamos corregir algunas situaciones que existen dentro del cuerpo de Cristo. Veamos por qué la confusión nos envuelve. Primero, día tras día crece el desinterés por la lectura de la palabra de Dios. Bien nos dice que no solamente hay que leerla, sino escudriñar la palabra de Dios, que Dios nos dé sabiduría para poderla entender y comprender, y más que todo, vivirla. Que no seamos solamente hacedores de ella, sino, no solamente oidores, sino hacedores de ella, de la palabra de Dios. Y hacemos muy poco para evitar todo esto. Así es que, hombres celosos por la lectura, la enseñanza y el estudio de la palabra, casi no aparecen como oradores en la multitud de congresos masivos que hoy se realizan. El hecho de que la gente haya escogido sentir cosas y olvidar la escritura es un síntoma muy serio como para dejarlo pasar. Claro, dice la escritura de Dios que podemos sentir esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Podemos sentir ese poder de Dios dentro de nosotros. Pero claro que no nos vamos a dejar, no solamente por el sentir, sino escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que sea el Señor formado y que menguemos nosotros para que la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo crezca aún más dentro de nosotros y sí verdaderamente estamos dispuestos para que el Señor crezca en nosotros, ¿verdad? Claro, no dejando que el orgullo crezca en nosotros, porque para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así es que vamos a seguir adelante para que la palabra de Dios, ¿verdad?, esté sembrada siempre en nosotros, en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Así es que es un síntoma muy serio como para dejarlo pasar. Ya no somos el pueblo del libro, ahora somos el pueblo de los CDs, de los DVDs, del internet, etcétera. Claro, todos estos medios son muy buenos para difundir, claro, la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar, si en el tiempo del apóstol Pablo tuviera estos medios, cuánto no hubiera, ¿verdad?, evangelizado y predicado. Y ahora tenemos la oportunidad aquí en México para predicar la palabra del Señor, y más por estos medios, pero que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Pero se han olvidado lo que nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan 5:39, escudriñarla. No solamente leer la palabra, sino escudriñar la palabra de Dios, porque me parece que en ella encontraréis la vida eterna. Y hay que escudriñarla desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un complemento a la palabra de Dios. Así es que, escuche bien, escudriñar la palabra, decía, meditar en ella. No solo leerla, sino investigar, estudiarla, la palabra de Dios. Segundo, se pone todo el énfasis en la guerra espiritual contra las potestades del aire y se olvida de hacer la guerra contra las pasiones del hombre. Y dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Escuche bien.
Y manifiestas son las obras, ¿qué? De la carne. ¿Qué son? De la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas manifestaciones no salen al ser reprendidas como espíritus demoníacos. Esto nos lo dice claro, vuelvo a repetírselo en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19. Tercero, seguimos creyendo que todo se hace por magia, que solo basta viajar y nos venimos con el poder, que solo una imposición de manos nos basta para convertirnos en los supermanes del Evangelio. Seguimos creyendo más en los atajos que en el único método que funciona, estar en el secreto del Señor, en el caminar con Dios. Debemos aprender de una vez y para siempre que en el Evangelio de Jesucristo no hay métodos, no hay fórmulas mágicas para el crecimiento de la iglesia, ni para el carisma de un pastor, ni para los problemas de la gente. Las mejores fórmulas siguen estando en el aposento secreto, tras de nosotros cerrar la puerta. Cuarto, cada vez se pone más énfasis en los dones que en el carácter o el testimonio o los frutos de la persona. Hasta en ocasiones nos hacemos de la vista gorda sobre ciertas fallas serias en el carácter o testimonio de algunos predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, con tal de entretener a la gente con algunos dones muy taquilleros. Charles Spurgeon vino en una ocasión: vendrá el tiempo en que los pastores, en lugar de tener ovejas, van a tener payasos entreteniendo cabras. Y eso lo estamos viendo. Sería bueno que se investigue sobre aquellos que ocupan el púlpito de la iglesia para alimentar a nuestra gente. Y no solo se piense en el público que convocan, que atraen, que manipulan y claro, que chantajean. Quinto, no le decimos a la gente que para marchar en pos de la perfección, antes hay que sufrir, tomar la cruz, negarse a uno mismo, o sea, que hay que pagar el precio. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Todos los discípulos de Jesús, aún también Juan en la isla de Patmos, ahí lo hizo. Judas, en lugar de arrepentirse, tuvo remordimiento, ¿verdad? El arrepentimiento nos lleva a la vida eterna, pero el remordimiento se pierde la persona. Por eso está Jesucristo. Él es el especialista para perdonar nuestros pecados. Es el único que puede perdonar pecados. No, el hombre, ¿cómo podrá perdonar los pecados si él no puede con sus propios pecados? Y como Jesús tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha, él no está muerto, él vive. Y él dice que él resucitó al tercer día y ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Él nos dice, Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Cuando nosotros nos damos cuenta de este poder y que Jesucristo está, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, que es Dios, entonces, hermano, caminaremos con temor, porque Dios ha depositado el temor en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante para combatir todas las acechanzas del enemigo en el nombre que es sobre todo el nombre, no en el nombre de una denominación, no es el nombre de un pastor, de una agrupación, no, es en el nombre de aquel que fue a la cruz del monte Calvario, al monte Gólgota, al monte de la calavera, y derramó su preciosa sangre por usted que me está escuchando, por usted que me está viendo, y a él se le debe de tener toda la honra y toda la gloria, imperio y poder y majestad. Pero es importante que paguemos el precio. Jesús lo pagó
en el monte Getsemaní, él dijo, Señor, si es posible, aparta de mí este sufrimiento, este dolor que voy a padecer. Pero luego el Espíritu de Dios dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos los discípulos también lo hicieron. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También fue llevado ciego. Y Dios habló a Ananías y le dijo, ve y pone las manos para que recobre la vista, porque yo le haré saber cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Todos vamos a padecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay una persona que abrace el cristianismo, que abraza a Jesús y que quiera estar en un lecho de rosas, ¿verdad? Y que siempre esté en prosperidad. No, habrá dolor, sufrimiento, enfermedad. Aún así que tengamos toda la fe del mundo, podemos tener eso, pero recordemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que somos peregrinos extranjeros y que tarde o temprano vamos a estar en la mismísima presencia del Señor, que aún tenemos la presencia dentro de nosotros aquí porque somos el templo viviente, pero vamos a verlo tal como Él es. Así es que preparémonos para el encuentro con el Señor de señores y Rey de reyes, pero tenemos que pagar ese precio. Todos lo pagaron: Jeremías, Ezequías, Amós, Abraham, Isaac, Jacob, José. Todos pagaron ese precio. ¿Qué esperamos nosotros de no pagarlo? Se burlarán de nosotros. Digan lo que digan y hagan de usted. Usted siga poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y vamos a seguir adelante como un pueblo del Señor. Así es que hay sectores de la iglesia que han tomado la trágica determinación de edificar sin santidad. ¿Por qué? La santidad, según ellos, resta a la gente. No hay que hablarles de la santidad, porque se nos va la gente y después no vamos a poder vivir. Luego no entrarán los diezmos, no tendrán la ofrenda, vamos a correr a la gente. No, hay que hablar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Como dijo Jeremías, hay algo que dentro de nosotros que no puedo callar y voy a hablarle, porque el que me defiende y el que me prospera no es el concilio, no es la denominación, no es el pastor, no es nadie. Es Jesús de Nazaret, el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que, pero recordemos que la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sexto, asociamos al Espíritu solamente con poder y nos olvidamos de que fuimos sellados con Él hasta el día de la redención, para que se oponga a todo lo injusto, lo que es mentira e inmoral. Cuando hay poder en el Espíritu, ¿verdad? Sin santidad, lo que en realidad hay es otro espíritu. Séptimo, con demasiada frecuencia confundimos éxito con fe. Muchas veces vamos a un congreso, a una campaña, y comprobamos que la fe del predicador es solo la del vencedor, del que todo lo puede, del que todo lo tiene, del que ha logrado superar todas las pruebas y ha conquistado, se hace llamar conquistador de todas las metas. No nos quedamos con la compra de la carpeta, de los apuntes, de los CDs, de los DVDs, y con un entusiasmo que se termina cuando volvemos a casa, pues seguimos viviendo con enfermedades y con un sinfín de necesidades materiales, de los cuales no se habló en aquel encuentro. Jesús tuvo necesidad, el apóstol Pablo también. Se ve tener en abundancia y no se tener, a veces pasaba hasta hambre, pero eso dice que no. Eso no es tener fe, dice mucha gente. ¿Cómo que no? ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor, que nos ha enseñado por su Espíritu Santo a seguir adelante. Necesitamos oradores que animen a la gente, pero no por el camino del exitismo o solamente prosperidad económica, que lo único que logran es que terminemos todos y de la gente muy confundidos cuando no tienen una doctrina sana, ¿verdad? Y desilusionados. Necesitamos oradores que tengan la grandeza de contar también sus batallas perdidas, evitando de esa forma que muchos se sientan pobres e inútiles pecadores, porque muchos dicen que
aquellos que están pobres porque no tienen fe. Jesús vino a ministrar precisamente a los pobres, como fracasados y se sienten como miserables, que tienen la autoestima muy baja. Y la autoestima es sinónimo de orgullo. Así es que vamos a seguir adelante. Que Dios tome control de nuestra vida y haga de nosotros lo que Él quiere y lo que Él desea, conforme a su propósito. Octavo, muchas veces creemos que si Dios utiliza poderosamente a un líder, será porque el Señor lo aprueba. Y entonces no importa demasiado si está viviendo en fornicación, en adulterio, en homosexualidad o en la drogadicción. Muchos tienen una versión personal de la Biblia y creen que las obras y los dones cubrirían multitud de escándalos y pecados. Nos olvidamos de que Dios, ¿verdad?, nos contempla cuando estamos en el púlpito y en lo secreto. Yo he estado dando clases en un centro de rehabilitación los jueves y yo me he encontrado ahí llorando gente que llega ahí. Soy pastor, hermano, pero soy adicto a la droga, a la heroína. Estoy adicto a esto. Y otros que a veces, ¿cómo podría decirles la palabra? No tienen, se autonombran apóstoles o profetas. Y la gente se dan cuenta que verdaderamente es una burla. Aún así, yo me daría vergüenza decirles que soy pastor si fuera un drogadicto o alcohólico. Y que dejé la congregación por esta razón o algo, y que de vuelvo regrese y sigo en la droga y en el alcohol. Es una vergüenza. Vituperamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? En ese caso, en mi persona, ayudarlos, aconsejarlos, ¿verdad?, para que sigan adelante en el camino del Señor y Dios puede ayudarlos así como a nosotros. A mí me ayudó y a usted también le ayudó. Así es que predicar bien, ser un buen orador, es lo que Dios nos contempla cuando estamos en el púlpito y en lo secreto. Entonces, predicar bien, ser un buen orador, con un léxico formidable, arrastrar gente, llamar gente y tener carisma, no nos habilita de ninguna manera para practicar el pecado o hacer de nuestra vida lo que queramos hacer. Noveno, estamos muy metidos en el templo, mientras la pasamos bien con nuestros hermanos en la fe y nos deleitamos con buena música entre las cuatro paredes del templo, mientras afuera andan sin rumbo las 99 perdidos. No nos damos cuenta de que esas paredes impiden escuchar el balido de la oveja que abandonada y con la pata quebrada pide que alguien le ayude. La palabra de Dios nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal del mundo. Pero la única manera en que la sal es útil y efectiva es cuando sale del salero. No debemos de dejar de congregarnos, claro, como dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre, pero nuestro principal objetivo está afuera. Y esto es un método para predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, por medio de la radio, de la televisión, que lleguen a personas que aún así no han aceptado a Jesucristo y que se den cuenta que el único que puede salvarles y perdonarles pecados es Jesucristo. Debemos tomar conciencia de que el enemigo, la carne y el mundo nos han puesto una inyección de apatía, de desinterés y de comodidad. Y es por esto que de los factores la iglesia no crece. Debemos despertar y levantarnos de una vez por todas del confortable sillón de la indiferencia y el conformismo. Último, el 10. No quiero terminar sin decir por lo menos otras dos cosas. Primero, doy gracias a Dios porque muchas iglesias grandes y pequeñas puede hallarse todavía ese difícil equilibrio entre la alabanza, la adoración, la presencia viva de Dios y la autoridad de la palabra.
¿Cómo podemos predicar a un Dios vivo estando nosotros como muertos? Dice la Escritura, un predicador con los ojos húmedos no puede predicar un mensaje seco. Y segundo, veo una lucecita al final de este oscuro túnel que plantea tantas confusiones. Esa esperanza la veo en muchas personas que se resisten al facilismo y al show y viven con seriedad el Evangelio, y también en muchas otras que, cansadas de emociones y los golpes bajos, han decidido volver a la sencillez del Evangelio, porque la Escritura nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no puedo atraer a la juventud con luces de colores, con humo, con show, con todo eso. Se atrae a los jóvenes hablándoles con la verdad. Y se atrae más con todo, usted sabe muy bien por qué, con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a quebrantar. No son las luces de colores, sino es el humo. No es el show. Es el poder del Espíritu Santo cuando alguien se para bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo, hablándoles con verdad, con la misericordia, con el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dice en Juan 3:16, que envió a su Hijo para que todo, aquí echa por fuera la doctrina de la predestinación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios a eso vino, y la salvación es el milagro más grande que podemos entender, la salvación. ¿Y quién nos puede dar la salvación? Jesucristo. ¿Por qué Él? Porque Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre, ¿verdad? Antes en el Antiguo Testamento, aunque te laves con jabón y lejía, tu pecado permanece ahí. Pero la sangre de Jesucristo, esa sangre roja carmesí, que Él derramó gota por gota en el monte Gólgota, lo hizo por ti y por mí. Nosotros deberíamos estado ahí, pero Él tomó nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario. Y el salmista ahí nos dice que era la burla, era lo oprobio del pueblo, mas Él ahí cuando abrió su boca, solamente fue para decirnos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo más importante cuando reconocemos que Jesucristo no es un ser religioso, es lo que Él quiere, que tengamos una relación con el Señor de señores y Rey de reyes. De cierto te digo, le dijo al ladrón, no un ladrón malo, como dice la tradición, y uno bueno. Los dos le injuriaban, dicen las Escrituras en los Evangelios. Pero en el último momento, el ladrón, uno de ellos, le dijo, Señor, el Señor vio que tenía una mirada de fe y lo reconoció como lo único que podía salvarlo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Él no le preguntó y le dijo, ¿de qué religión eres? ¿Eres apostólico, mormón, bautista, presbiteriano, bautista, carismático? No. A él le interesó que esa persona, ese ladrón que estaba ahí, reconoció que Jesús fue a la cruz del Calvario y que estaba dando su vida por él. Así es que, si usted reconoce en este momento que Jesucristo murió por usted, y usted reconoce que verdaderamente Él fue a la cruz del Calvario por usted, y que derramó gota por gota por usted, usted es salvo. Y ese es el milagro más grande, la salvación. Porque la salvación no se vende. Es un regalo gratuito. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo más importante que debemos de entender y comprender, pero solamente es por el Espíritu Santo. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Él tuvo que pagar ese precio a precio de sangre. Ahí en el monte Getsemaní dice la Escritura que sus gotas, su sudor eran como gotas de sangre. Nosotros en la medicina llamamos hermatodosis cuando se rompen esas, con la tensión es tan fuerte que se rompen ciertas vasos, arterias y vasos que se mezclan con las glándulas sudoríparas y aparece como sangre. Y él fue eso tan tremendo porque él sabía lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. 6 horas ahí, que a veces podía respirar, pero no podía echar el aire. Yo me imagino cuando yo tenía personas enfermas con tétanos, que tenían que estar encerrados, sin luz y sin ruido,
porque se estaban arqueando, porque no podían respirar. Y por las tendones y los nervios y todos y los músculos se estaban encogiendo y no podía hacerlo. Imagínense la burla del pueblo. Jesús de Nazaret, la oveja, el Cordero de Dios ahí. Así es que imagínense, si negáramos el nombre de Jesús, ahí nos dice la Escritura, yo también lo voy a negar, aquel que me niegue delante de mi Padre. Y este es un momento decisivo en el cual nosotros debemos de reconocer que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Él fue menospreciado y burlado. Él fue abofeteado, jalado de las barbas, de su cabello. Y aún así hay tantas personas y tanta gente que no lo quieren entender, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y dijo él en una ocasión, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Él no tiene la vida, Él es la vida. Él no tiene la resurrección, Él es la resurrección. Y debemos de entenderlo tú, más que todo también, si no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. En Habacuc nos dice, en tiempo aceptable te he escuchado y en día de salvación te he socorrido. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Nadie nos dice que podemos vivir para mañana, nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Y esta es la oportunidad y posiblemente la última, tú que me estás escuchando, si no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente. Hace 38 años aproximadamente lo acepté como mi único y suficiente Salvador. Y he entregado mi vida a Jesús y Él ha hecho de mí y Él lo hará todo lo que Él quiera. No le estoy diciendo que no tengo mis faltas y fallas y flaquezas y debilidades y aún así si he pecado. Tengo un abogado que es Jesucristo y Él conoce mi entrada y mi salir, porque Él fue el que me hizo y no yo mismo. Él fue el que me hizo, Él conoce mis entrañas y mi salida y Él conoce todo. Así es que yo agradezco a Dios primeramente y a usted que tuvo la gentileza de escuchar a su siervo, en este instrumento de Dios, a este canal, que fue de bendición para mí también. Así es que Dios me lo siga bendiciendo y se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Gracias por su atención. Y le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo. Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive presentó el programa Ministerios Unidos a través de la intercesión. Escúchanos de lunes a viernes aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Conexión FM Fuerza Mexicana.